Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Nuevamente aquí en Punto de Partida con otra columna más de literatura para conversar y conocer más autores y conocer esta historia literaria que estamos recorriendo aleatoriamente. Nos seguimos un patrón, pero que estamos conociendo escritores de todo el mundo. ¿Cómo estás, María? ¿Andas bien? Muy bien, Carlos. ¿Tú? Muy bien, un gusto tenerte con nosotros. El placer es mío siempre. Me encanta estar aquí. Bueno, pueden también seguirnos a través de las redes sociales, Twitter, Facebook y también Instagram. Allí pueden encontrar todas nuestras columnas. No hemos colocado todos los links, pero vayan allí, ahí van a encontrar algunos de los links y van a encontrar los canales de YouTube. Y ahí en el canal de YouTube está todo. Hay algunas listas de reproducciones, también tenemos que actualizar la lista de reproducciones, donde pueden encontrar todas las columnas y también entrevistas de Punto de Partida. Y también, no solamente de Punto de Partida, sino también de la radio y de otros programas, por ejemplo, como el Periscopio. Y también las columnas deportivas, por supuesto que a la gente le gusta mucho el deporte. Así que los invitamos que pasen allí por el canal entonces de YouTube. Bueno, ¿qué tenemos hoy, María? Bueno, además de decirte que estoy deseando que empiece el fútbol, porque lo estoy extrañando demasiado. Peñarol Nacional. Peñarol. Bien pero ahí. Mucho respeto a bien los ahí. Si no se terminaba la columna ahora. Igual mucho respeto a los bolsos, que en la familia tengo bolsos por doquier, pero no, yo soy mancha, sí. Tengo el escudo de Peñarol tatuado virtualmente en el espíritu. Bueno, hoy vamos a irnos para el este de Asia, para Asia Oriental. Geográficamente quiero decir que Eurasia es un continente solo, pero desde un punto de vista cultural, político, económico, sí. Europa y Asia. Vamos a irnos a Japón. Muy bien. Y vamos a hablar de un escritor que recomiendo de todo corazón, que tiene unas particularidades de las que vamos a hablar ahora por cómo fue, pero que escribía de una manera exquisita. Yukio Mishima. Yukio Mishima nació, en realidad se llamaba Kimitake Hiraoka, pero su nombre artístico fue Yukio Mishima. Nació el 14 de enero de 1925 en Yotsuya, que es una localidad próxima a Tokio, la capital de Japón, y falleció el 25 de noviembre de 1970 por seppuku. ¿Sabes lo que es el seppuku? No sé lo que es el seppuku. El harakiri. Se hizo el harakiri. Mira. Era muy particular. Ahora vamos a hablar de él porque tenía unas particularidades, pero escribía magnífica. Suena muy interesante. Es para tener en cuenta. Novelista, ensayista, poeta y crítico. Escribió además obras de teatro. Él se incursionó en el teatro y además actuó en teatro porque le encantaba la pose. Era el rey de la pose. Ahora te voy a decir lo que decía Javier Marías. Aquí quiero hacer un agradecimiento muy especial a mi hermano José Luis, que siempre me da la plataforma, tiene una biblioteca hermosa y tiene libros impensados, entre ellos Vidas escritas de Javier Marías, que yo creo que lo vi hace no sé cuántos años. Él va atesorando todos esos libros y me ha dado una mano muy grande con respecto a esto. Usó siempre un lenguaje muy delicado, Yukio Mishima, y fue un maestro en plantear el drama humano en su dualidad, la belleza y la violencia, el deseo y el rechazo, el amor y el desamor, el sueño y la realidad más cruel. E hizo un culto exacerbado de sí mismo. Era así, un egocéntrico total y absoluto. Tan es así que se fotografiaba permanentemente, amaba su cuerpo, cosa que no está mal, pero ya no, era exacerbado, era exagerado hasta el último punto.
Tan es así que Javier Marías, en este libro Vidas Escritas, y allí agradezco a mi hermano que me ayudó mucho, José Luis, plantea que era un majadero, dice él. Se pasaba haciendo majaderías, porque aparecía fotografiado con sables y fotografiado con katanas, y era una cosa que le encantaba. Entre todas sus rarezas, esa era una. Él era de origen noble, entonces no nos olvidemos que Japón, en lo que se refiere a la nobleza y a lo que es todo lo que es la estructura social, los estamentos sociales están muy marcados en Japón. Hoy ya en el siglo XXI esto ya no es tomado tan al pie de la letra, pero está marcado, no podemos dejar de tenerlo en cuenta. Fue criado por su abuela y realizó estudios que se llaman Gakushuin, que es algo así como el estudio basado en el culto a los ancestros y basado en la historia familiar. Es decir, tiene que ver con la escritura de muchísimos símbolos. No nos olvidemos que para ser una persona medianamente culta en Japón hay que saber por lo menos 5 símbolos. Escriben con símbolos además sumamente complejos, que son iconos que representan ideas, no palabras ni letras, y que depende del orden y depende de cómo se escriban, tienen un sentido u otro. O sea que tuvo que ser muy estudioso para llegar a ser quien fue. Y su abuela tuvo mucho que ver con eso. El Gakushuin es justamente esa escuela de la nobleza, de los nobles, del japonés muy educado, muy preparado. Entró a la Facultad de Derecho a los 16 años y ya había publicado su primer libro de relatos. Él estaba tan absolutamente seguro de que descendía de samuráis que parte de ese autobombo, para hablarlo de una manera medio rioplatense, se debe a eso, a que él estaba convencido de que descendía de samuráis y quería ser uno. Estaba obsesionado con la idea. De allí que toda su vida estuvo entre la literatura y el culto de su figura y de su imagen. Era un hombre muy agradable desde el punto de vista físico, pero cultivó su cuerpo hasta el extremo. Cuando la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes cuál era su objetivo y su sueño? Ser kamikaze. Mira. O sea, ser piloto suicida. Pero no, la prueba no la pasó. Y lo mandaron a una fábrica de armamento. Fue una humillación para Yukio Mishima, fue una humillación. Yo trato de hacerlo algo alegre al conversar con nuestros oyentes, pero debe haber sido sumamente duro para él, que tenía el sueño de ser un samurái más. Yo te la regalo, ¿no? El culto de samurái. Y el harakiri o seppuku. Claro. Que saben que se trata de desentrañarse. O sea, es el suicidio mediante un tajo que se hace con un cuchillo muy afilado, con una daga muy afilada en el bajo abdomen para que todas las entrañas se vuelquen como una ofrenda. Una muerte espantosa. Bueno, tuvo que trabajar en la fábrica, eso lo marcó mucho, además perdió muchos amigos. Él, que estaba tan conectado con los samuráis, no pudo hacer lo que quería, que era morir por su patria. Y se dedicó plenamente a escribir. Después de la terrible derrota de Japón y del hecho de que tuvo que trabajar en esa fábrica, dejó el derecho, se graduó. Él se graduó y llegó a ser ministro de Hacienda. Es decir, que era un hombre muy preparado. Se dedicó a crear, a escribir y a crear para teatro y a actuar y a tratar de cultivar su cuerpo. En este momento, en la época de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que él escribe no tiene nada que ver con la guerra. Y yo aquí quiero quebrar una lanza, en el sentido, por supuesto, no en el sentido literal de la palabra, ya hablamos de katanas, de dagas y de todo lo demás, pero quiero quebrar una lanza por él porque se refugió en la belleza y eso también es válido. A veces las personas critican al escritor que no es, digamos que no está haciendo una denuncia, que es muy válida, la denuncia social, la denuncia sobre la guerra, la denuncia ecológica. Yo me considero humanista y ecologista, por lo tanto, a veces escribo pero a veces escribo sobre la belleza en sí misma, y eso también es válido. Bueno, y Yukio Mishima escribió maravillas, bellezas en una época muy cruda, un Japón que sufrió el espanto de las 2 bombas que deshicieron a Hiroshima y Nagasaki. Bueno, él se refugiaba en la belleza y eso lo hace también en un aspecto de su vida grandioso. Escribió de una manera bellísima.
El bosque en flor en 1941, El cigarrillo en 1946 y Ladrones entre 1946 y 1948. Te comentaba que en 1947, les comentaba a nuestros oyentes, se graduó en Derecho y se encargó del Ministerio de Finanzas, pero lo dejó al poco tiempo para dedicarse exclusivamente a la literatura, que era su fascinación, su refugio, y escribe un libro hermoso que se llama Confesiones de una máscara. Confesiones de una máscara es muy bueno, yo lo leí, está muy bien escrito. Es la historia del itinerario interior de un hombre desde su primera infancia hasta su adultez, con sus tragedias, con su destrucción interna, el tratar de recomponerse a sí mismo, sus ambivalencias, su amor por sus sueños. Realmente un libro para ser tenido en cuenta. Colección de 5 no modernos en 1956. Esto es netamente vanguardista, o mejor dicho, es una vanguardia muy japonesa, muy al estilo japonés. El pabellón de oro en 1956, en el que un joven monje budista, no lo leí, lo tengo que leer, pero mirá la temática, un joven monje budista se siente fascinado por un templo muy famoso, pero al mismo tiempo que se fascina, se siente oprimido por él. Entonces, todo el proceso interno de la fascinación y la opresión y lo que pasa dentro, que es un poco lo que le pasaba también a Yukio Mishima. Escribe La casa de Kyoko en 1959, poco después de casarse. Lo de casarse fue más bien por una cuestión social, porque tenía que casarse debido a una situación de la nobleza de la que formaba parte, pero realmente era misógino. O sea, él no quería a las mujeres, para nada. Su matrimonio fue más bien una especie de imagen que dar, claro, pública, pero no le gustaban las mujeres, no quería, él estaba como Narciso, enamorado de sí mismo, de su intelecto, de su familia, de su nobleza y de sus supuestos antepasados samurái. Practicó mucho la halterofilia, que sea el levantamiento de pesas muy pesadas, incluso más pesadas que su propio cuerpo. Y continuó esa obsesión por su cuerpo, como en otros, la obsesión es el espacio, su geografía, su historia. Para él era su cuerpo. Después de que hizo levantamiento de pesas, llegó a tener algunos problemas de salud por eso. Hizo artes marciales, era obsesivo con las artes marciales. Después se inscribió en el adiestramiento militar en Sietai para hacer con jóvenes, muchachos más jóvenes que él, todo el adiestramiento militar japonés, que es muy exigente. Y toda esa complejidad lo hace ser un maestro de la pose. Él prácticamente no era el mismo, salvo cuando escribía. Él estaba siempre posando, siempre se estaba fotografiando, siempre se estaba haciendo pintar, siempre se caracterizaba. Usaba distintos atuendos, de samuráis, de jóvenes, de monjes, y se fotografiaba, se hacía pintar. Actuaba en teatro para tratar de ponerse a tener un alter ego. Es decir, era un hombre muy particular, tenía una dualidad muy marcada, muy marcada. Pero, sin embargo, con todo esto y con todo ese culto que hace exacerbado de su cuerpo y de su pasado, nunca dejó de escribir. Siempre fue un escritor prolífico, escribió muchísimo. Se plantea de que no recibió el Nobel de Literatura como otros escritores japoneses por esta dualidad suya, ¿no? Como a veces la persona también tiene mucho que ver con la obtención, claro, porque realmente si vamos a su obra, no yo, otras personas, salvo Javier Marías, que no lo quería nada y habla acerca de toda esa, habla de todo ese personaje que se hacía, plantean que fue candidato al premio Nobel por toda esa creación. Escribió Después del banquete, Muerte en la tarde y otros cuentos, pero su obra cumbre era esta tetralogía de la que yo te hablaba hoy, el mar de la fertilidad, que está compuesta por Nieve de primavera, escrita en 1966, Caballos desbocados en 1968, El templo de la aurora en 1970 y La corrupción de un ángel, que terminó el día que se suicidó. Ahí terminó su tetralogía y terminó La corrupción de un ángel, de la que yo te voy a leer después un fragmento pequeñito.
Es bellísimo el libro. En él plantea en La corrupción de un ángel la evolución de Toru, un hombre muy bello que seguramente él se sentía como Toru, por cómo era él. Por su personalidad. Exacto. Y lleva a destruir su propia personalidad. Y ahí entraste justamente en el quid del asunto. Está embebida en el sentido del honor y el respeto a las tradiciones. Bueno, fundó la Sociedad de los Escudos en 1968, que era un grupo paramilitar, pero casi nunca usaban armas, era más bien ideológico. Y en 1970, el día que termina La corrupción de un ángel, ocupan con este grupo de amigos de la Sociedad de los Escudos el Estado Mayor japonés. Por supuesto que como iban sin armas y nada, inmediatamente los neutralizaron, ¿no? Entonces no tuvo mejor idea que gritar larga vida al emperador y hacerse el harakiri, o lo que es lo mismo, el seppuku. O sea, se desentrañó delante de todos sus compañeros. Esto además tenía otra faceta, que era la de rebanar la cabeza del que se había ofrendado y mostrarla. Bueno, y si googlean aparece la cabeza de Mushima. Aparecen algunas fotos, pobrecito. En definitiva, una vida de sueños que termina muy desgraciadamente. Yo te puedo leer un pedacito de la bellísima, La corrupción de un ángel, la que terminó el día de su muerte. El capítulo 1. Ya cuando empezás a leerlo, ya te centra en... No la leí toda la tetralogía, pero esta es magnífica. Mar afuera, la neblina tornaba negros los barcos lejanos. Aún así, el día era más claro que el precedente. Podía distinguir las crestas de la península de Izu. El mar de mayo se hallaba tranquilo. El sol era fuerte, apenas había mechones de nubes y el mar estaba azul. Contra la orilla rompían diminutas ondas, pero antes de quebrarse había algo de repelente en los colores de ave nocturna de las panzas de las ondas, como si contuvieran todas las variedades desagradables de algas marinas. El batir del mar, jornada tras jornada, diaria repetición del batir del mar de leche en la leyenda india. Tal vez el mundo no le permitía reposo. Tal vez algo en el mar conjuraba toda la maldad que había en su naturaleza. La turgencia del mar de mayo, agitando incansable e inquietos sus reflejos, una miríada de diminutos clavos. 3 aves parecieron trocarse en una en lo alto del cielo. Luego se separaron en desorden. Había algo maravilloso en aquella unión, en aquella separación. Tenía que significar algo aquel llegar, tan juntas que podían sentir el viento agitado por otras alas, y luego, de nuevo, la distancia azul entre ellas. 3 ideas se fundirán alguna vez en nuestros corazones. Muy interesante. Hermoso, ¿verdad? Sí. Hermoso. Y después el desarrollo. Qué forma de escribir, ¿no? Exquisito, un exquisito. Más allá de todas esas sombras que todos tenemos, por otra parte. Yukio Mishima. Muy destacable. Realmente muy interesante. Muy no interesante. No lo conocía. Sí, yo sí desde hacía mucho he vuelto a leerlo, justamente para que nuestros oyentes y quienes nos ven puedan saber algo más de él, porque realmente me encanta. Es muy, muy buena su obra y muy trágica esa dualidad de su persona, ¿no? Bueno, muy interesante. Vamos entonces ahora con... Ray Bradbury. Oh, hermoso, fantástico. Uno de los escritores de ciencia ficción más destacados de todos los tiempos. Heredero de Jules Verne, de Julio Verne, ¿verdad? Contemporáneo con Isaac Asimov, pero con otro tipo de literatura totalmente diferente. De Asimov ya vamos a hablar más adelante. Comenzamos con Ray Bradbury. Por supuesto. Se llamaba Ray Douglas Bradbury. Nació el 22 de agosto de 1920 en Waukegan, Illinois, en United States, en Estados Unidos, y murió el 5 de junio de 2012, no hace mucho, hace 8 años, en Los Ángeles, California, ya siendo un hombre muy, muy, muy famoso. Era hijo de Leonard Spalding Bradbury y de Esther Moberg, que era una inmigrante sueca. Por eso él tiene esas facciones tan nórdicas europeas, ¿no? Quienes vayan a googlear o tengan algún libro, observen las fotos de Ray. Es el autor de las espectaculares crónicas marcianas, maravillosas, y de la novela Fahrenheit 451, maravillosa, creo que todos les hemos leído Fahrenheit 451, llevada al cine nada menos que por François Truffaut,
en una película espectacular de hace muchos años. Muy buena. No sé si ha sido repuesta. Creo que no. No tengo datos. Vos sos mucho más, estás mucho más actualizado. En las primeras, en las Crónicas Marcianas, es muy poético. Ray Bradbury, muy poético. No tiene la característica de Isaac Asimov, que ya hemos hablado de Isaac Asimov. Isaac Asimov era científico, un físico de altísimo vuelo, matemático, un físico con libros de texto que permanentemente se utilizan en la actualidad, ¿no? Que ha sido plataforma de otros científicos que han venido después de él, pero que fue además un escritor magnífico, Isaac Asimov. No, Bradbury es mucho más poético, no estaba fundamentado en la ciencia. Investigó, pero no al estilo de Julio Verne o al estilo de Asimov, sino que las investigaciones son mucho más basadas en sus sueños. Los elementos tecnológicos, él tenía... Lo obsesionaba en el sentido de que los elementos tecnológicos podían dominar al humano. Él siempre estaba con aquella pesadilla de que la tecnología dominara al humano. Ay, no quiero hablar demasiado. Como Terminator. Una cosa así. No quiero hablar demasiado porque en esta época, en el que el Zoom, el WhatsApp, el teléfono, la pantalla nos tienen los ojos así. Y bueno, y tenemos... yo no tengo, pero hay hasta una aspiradora robótica. Sí. Que se prende sola y te aspira la casa. Sí, exacto, y está programada y todo. Sí. Yo casi siempre cuando converso contigo y con los oyentes, que no converso con ellos, pero ellos me escuchan, me voy un poco por las ramas, pero en la última temporada de Los Archivos X, y voy a decir que un amigo mío muy querido, que es Aldo Silva, lo ha dicho, yo soy una antes de Los Archivos X y otra después. Es lo mismo que mucho tiempo antes, una antes de Star Wars y otra después. Claro, sí, no. Y obvio. cuando era muy chiquitita, una antes de Star Trek y otra después. Pero hay un episodio de Los Archivos X en el cual justamente el cual está basado en algunas de las pesadillas de Bradbury, en la cual los elementos tecnológicos dominan a Mulder y Scully de una manera así, son incapaces de escapar. Después, bueno, tiene una finalización el episodio, pero está fundamentado en eso que era la pesadilla de Bradbury, que los robots o la tecnología, digamos, pasara por encima de nosotros. Ray Bradbury terminó la secundaria en 1938 y del 38 al 42 vendió diarios, periódicos. No pudo seguir estudiando, no pudo hacer la universidad, porque, claro, tenía que trabajar para la familia. Creo que a muchos de nosotros nos pasó. A él antes, en la época de los 40, que estamos hablando de plena Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando escribió The Lake, que es un cuento, ya sabía que iba a escribir ciencia ficción, porque además The Lake impactó en el público que lo leyó, lo publicó en una revista. En 1943 dejó de vender periódicos y empezó a ganarse la vida como escritor en esas publicaciones donde publicó The Lake. Y en 1950 hace su irrupción en el mundo de las letras con Crónicas Marcianas. Son hermosos relatos de los intentos de colonización de Marte por parte de los terrícolas. Pero en todos esos intentos en los que hay avances y retrocesos, hay digamos, elementos que se ganan y otros que se pierden, hay triunfos, hay espeluznantes derrotas, está pintando la sociedad estadounidense de los años 40 y de eso no hay ninguna duda. Porque plantea todos los momentos, digamos, históricos de esa instancia que vivía la sociedad estadounidense. La vivía el mundo, pero él está viviendo en Estados Unidos, él es estadounidense, y empieza a plantear todas las sombras que había en esa sociedad en esa época. En Crónicas Marcianas, entonces, se plantea la caída de la civilización terrícola, de la civilización occidental, pero vendría a ser de toda la Tierra, y están ambientadas en el futuro de Ray Bradbury, de 1999 a 2026, o sea que prácticamente no nos queda nada para llegar a la finalización de la destrucción de la sociedad según Ray Bradbury. La telepatía de los marcianos provoca muchas dificultades a la primera de las incursiones, digamos, de las expediciones. Hay otras expediciones, algunas, como te decía, son triunfales, otras son espeluznantemente desastrosas. Y en la cuarta expedición, los humanos diezman a los marcianos porque llevan el virus de la varicela. ¿Te resulta conocida la historia?
O sea que se metió el dedo en la llaga de lo que ha sido el dominio del hombre por el hombre, del humano por el humano, ¿no? La colonización, el avasallamiento. Está Crónicas Marcianas es hermosísima. Los aborígenes marcianos se ven diezmados por la varicela. No quiero contar más, porque realmente es preciosa. Hay que leer Crónicas Marcianas. Son cuentos que están todos dentro de una única unidad temática, pero los cuentos son unitarios. Son muy simbólicos. Por ejemplo, en uno de los cuentos, la población negra terrícola se va a vivir a Marte para evitar la segregación. O sea, vamos a ver... Los temas. ¿Qué temas? ¿Qué temas? ¿No? Hoy en día todavía. Sí, todavía estamos viviendo, increíble, las cosas que escribía Bradbury, bueno, que se escribieron antes, y estamos viviendo las mismas cosas absurdas en pleno siglo, ya en la segunda década del siglo XXI. En 1951 publicó El hombre ilustrado y en 1953 la maravillosa Fahrenheit 451. 451 grados es la temperatura a la que arden los libros. Ah, mira. Claro, de ahí el nombre. Es muy simbólica. Es muy simbólica, es espectacular. Y yo te diría que es una distopía de las más grandes que se han escrito en el siglo XX. Algunos autores, y yo humildemente comparto con ellos, consideran que Un mundo feliz de Aldous Huxley y 1984 de George Orwell, del que vamos a hablar en algún otro momento, y Fahrenheit 451 son las distopías del siglo XX, así por excelencia, las que están en primer lugar, las más llamativas y las que son más simbólicas y representan más los fenómenos sociales, políticos y culturales del siglo XX, y lamentablemente algunos de ellos continúan en el siglo XXI, ¿no? Bueno, como planteaba, Fahrenheit 451 fue llevada al cine por François Truffaut, y en su obra Bradbury es muy ácido y tiene ese miedo de la automatización que termine con la condición humana. Él tenía otro miedo, además del hecho de que las máquinas pudieran con nosotros y terminaran dominándonos, y que la tecnología terminara con la civilización como creación y como evolución del humano. Él, además de eso, había otro temor que él tenía, y que era que se terminara el conocimiento, que el humano tuviera todo tan encapsulado en la tecnología que no quisiera aprender más. Hay incluso un cuento que muchos profesores de matemática lo ponen como ejemplo, bueno, porque además Bradbury es muy disparador para profesores de ciencias exactas. Asimov más, pero Bradbury por lo que plantea, ¿no? Por sus miedos, en el cual el humano deja de conocer, y hay un solo hombre que conoce las reglas matemáticas, por ejemplo, las fórmulas, las operaciones aritméticas, la geometría. Todo lo demás está en máquinas, y hay que tratar de encontrar a ese hombre para que no desaparezca el conocimiento. Era un temor muy grande que tenía, un temor muy grande, y otros autores además lo utilizaron. Preparó guiones para cine, e incluso es el guionista de la película Moby Dick, de la vieja película Moby Dick. Mira. Que la habrás visto cuando eras chiquitito. Sí, tú. Sí. Es una película vieja, pero está guionada por Ray Bradbury. Sí, la que es blanco y negro. Exactamente, la que es en blanco y negro. Y la serie de relatos de Hitchcock, los de la televisión, también fue guionada por Ray Bradbury. Mirá. O sea que estamos hablando de un hombre que también hizo televisión. Hermosa serie. Hermosa. La de Hitchcock, que fue realmente preciosa. A vos que te gusta mucho el cine, Hitchcock fue un grande. Y bueno, y Ray Bradbury, nada menos que Ray Bradbury guionó los programas de televisión. Yo lo destaco por su grandeza en lo que es la ciencia ficción, pura ciencia ficción, ¿no? En los temores desde el punto de vista más entrañable que él tenía, el temor por el humano como esencia del conocimiento y de la búsqueda del conocimiento, y el temor de la automatización y la tecnología. Quiero aclarar que la tecnología es maravillosa cuando es bien usada, ¿no? Porque puede pensarse que la rechazo. No, aprendo día a día, pero realmente es espectacular. Lo que él temía era la destrucción de la cultura y de la esencia del humano a partir de la tecnología. Eso era lo que terrorífico.
¿Puedo leer un poquito? Por supuesto. Voy a leer un poquito de Crónicas Marcianas. Enero de 1999. Estamos hablando de que él escribía en 1950. Claro. Sí. 49 años después para él. El verano del cohete, un minuto antes era... Este es el título, el verano del cohete. Un minuto antes era invierno en Ohio. Las puertas y las ventanas estaban cerradas. La escarcha empañaba los vidrios, el hielo adornaba los bordes de los techos, los niños esquiaban en las laderas. Las mujeres envueltas en abrigos de piel caminaban torpemente por las calles heladas como grandes osos negros. Y de pronto, una larga ola de calor atravesó el pueblo. Una marea de aire tórrido, como si alguien hubiera abierto de par en par la puerta de un horno. El calor latió entre las casas, los arbustos, los niños. El hielo se desprendió de los techos, se quebró y empezó a fundirse. Las puertas se abrieron, las ventanas se levantaron, los niños se quitaron las ropas de lana, las mujeres se despojaron de sus disfraces de osos. La nieve se derritió, descubriendo los viejos y verdes prados del último verano. El verano del cohete. Las palabras corrieron de boca en boca por las casas abiertas y ventiladas. El verano del cohete. El caluroso aire desértico alteró los dibujos de la escarcha en los vidrios, borrando la obra de arte. Esquíes y trineos fueron de pronto inútiles. La nieve que venía de los cielos helados llegaba al suelo como una lluvia cálida. El verano del cohete. La gente se asomaba a los porches húmedos y observaba el cielo cada vez más rojo. El cohete, instalado en su plataforma, lanzaba rosadas nubes de fuego y calor. El cohete, de pie en la fría mañana de invierno, engendraba el estío con el aliento de sus poderosos escapes. El cohete creaba el buen tiempo y durante unos instantes fue verano en la Tierra. Magnífico, ¿no? Muy bueno. El primer cohete iba a ir al espacio bastante después de lo que escribió Las Crónicas Marcianas, nuestro admirado Ray Bradbury, maestro de la ciencia ficción. Bueno, muy interesante Ray Bradbury y también el escritor japonés que no me sale el nombre. Yukio Mishima. Yukio Mishima. Muy interesante. A mí tampoco me sale frecuentemente el nombre. Bueno, aprenderemos japonés en algún momento. Sí, entonces. Claro que sí. Bueno, gracias María por la charla. Al contrario, un y placer. bueno, como siempre, los cafés literarios pueden conectarse a través de las publicaciones de Sandra del Río, allí en su Facebook, sino a través de su teléfono, que es 099-990-204, y el tuyo es 099-702-381. Brazos abiertos para esperar a quienes quieran participar. Todos los viernes, entonces, café o taller literario. Taller literario, puede ser mate. Yo llevo mate. En este momento virtual, además. Claro. Que igual le decimos a la audiencia que a pesar de que ahora se puede hacer con presencia, también va a seguir siendo por Zoom también para aquellos que quieran participar. Exactamente, y eso te agradezco mucho de que lo aclares. Más allá de que lo vamos a volver a hacer presencial, no creemos que este viernes, debido a que ha habido algunos focos nuevos, pero seguramente en agosto ya empecemos con el taller presencial. Pero si no, aquellas personas que están lejos pueden perfectamente acceder por plataforma. Nosotros tenemos todas las características del taller o café literario en el Zoom de Sandra del Río, pero pueden además comunicarse con nosotros, que les vamos a contar. Así que los esperamos. ¿Querés que te cuente de quiénes vamos a hablar la próxima? Por supuesto. La próxima vamos a hablar de una escritora nigeriana, muy bella ella, que está escribiendo, muy joven además, tiene algo así como 40 años, que se llama Chimamanda Ngozi Adichie. Es nigeriana y escribe espléndidamente. Yo estoy leyendo La Flor Púrpura de ella, pero quiero darla a conocer porque está haciendo un gran empuje en la literatura de países africanos en el mundo, y es muy importante conocer el mundo, como vos hoy lo decías. Y vamos a hablar del magnífico Mark Twain. Bueno, muy bien. Eso va a ser los próximos capítulos entonces. Exacto. Bueno, muchas gracias María. Nos reencontramos. Un placer, ¿eh?